caballeros de la Orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial. El misterio del Santo Cuerno. ¿Por qué Dios mandó pedir cuernos para los altares? Eso es lo que vamos a ver. El mundo secular, gobernado por las tinieblas, te enseña que el cuerno es algo malo. Pero Dios te va a enseñar esta mañana, en este día, en esta tarde, en esta noche, que el cuerno es algo bueno. ¿Ok? Como decía el gran proverbista Salomón, es gloria de Dios encubrir la cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. Así que investiguemos, porque hay mucha información que les voy a compartir en este momento. Así que sígueme pues, empecemos de una vez. La primera vez que se menciona la palabra cuerno es allí en el Génesis, cuando Dios manda a Abraham a que sacrifique a su hijo Isaac. Y ya justo cuando lo iba a sacrificar, se apareció un carnero, ¿no? Entonces Abraham alzó los ojos y miró. Y he aquí, vio un carnero, detrás de él trabado por los cuernos. Y ya te voy a enseñar, en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto, en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de Jehová Jireh, como se dice hasta hoy. En el monte de Elohim proveerá. Dios proveerá, ¿no? Jehová Jireh, Jehová Jireh. Dios proveerá. Porque le proveyó el carnero a Abraham. ¿Ok? Ya te voy a explicar todo esto de los cuernos. ¿Okay? Porque según la tradición judía, se cree que este carnero, los cuernos de este carnero van a ser usados para la final trompeta, que dice el Apocalipsis, que Dios se reservó un cuerno, ¿ok? De este carnero y será utilizado a la final trompeta, o sea, el principio y el fin, el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿ok? Mira, el cuerno viene de la palabra hebrea 7161 keren, que significa literalmente, pues, el cuerno, ¿ok? Pero no te confundas con la 3104 Yobel, que también en la Biblia en castellano lo pone como cuerno, pero el Yobel es el sonido que emite el cuerno. Es como la bocina, es el aparato, y el bocinazo es el sonido que emite la bocina. Pero yo me ando quejando que en el español no se entiende, pues, porque el español es muy limitado para poder entender el hebreo. ¿Okay? Se necesitan más palabras en el español para entender el hebreo. En el hebreo sí está claro, clarito, el keren y el yobel. Entonces, el yobel es el sonido que emite el cuerno. ¿Okay? La bocina, el bocinazo, el keren y el yobel. Ahora, existen tres tipos de sonido que emite el shofar, que es el cuerno, ¿no? En este caso, el aparato, el keren, el tika, ¿ok? Es el sonido largo, sería algo así. Algo así, ¿ok? Ahora, otro sonido es el shavarim, que son tres sonidos cortos. Sonaría algo así. Algo así, ¿ok? Y el teruá, que eran sonidos intermitentes. Algo así. Dependiendo de los sonidos, el pueblo de Israel sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Eran llamados intermitentes, llamados de alerta, llamados de reunión. Ya ellos conocían los sonidos. O sea, los yobel, los que emitía pues el shofar, la trompeta. ¿Correcto? Mira, para que un cuerno sea kosher, es decir, apto para el uso, tenía que ser primeramente de carnero. Excepto cuando en la zona no había carneros, se aceptaban cuernos de otros animales, de antílopes, ¿no?
de otros animales que habían por ahí. Pero si habían carneros, había que hacerlo de carnero, básicamente. Tenía que medir 18 centímetros de largo, como mínimo, para que pueda tener un buen sonido. No tenía que tener agujeros por donde se escapara el aire y el sonido cambiaba, ni tampoco fisuras que esté quebrado. ¿Okay? Y estaba prohibido pues usar el cuerno de la vaca. Ahora tú dirás, ¿por qué? A ver, pensa un poquito. ¿Por qué no se podía utilizar el cuerno de la vaca, de la res? Ya tú sabes pues. Porque sus padres fueron a adorar al becerro de oro. Entonces no podías utilizar una parte de la res porque les recordaba a ellos la idolatría que habían cometido contra Elohim Yahweh, ¿correcto? Por eso es que no podían usar el cuerno de la vaca. Ahora, en Josué nos da una mejor explicación y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado, ¿cuál es ese sonido prolongado? Te lo acabo de enseñar, es el primero, el tika, ¿ok? Cuando toquen un sonido prolongado con el shofar, ¿no? De carnero, con el cuerno del carnero y cuando cuando toquen un sonido prolongado con el querén del carnero y cuando oigáis el sonido de la trompeta, que es el shofar, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo en los días de Josué, cuando le dio 6 vueltas a la ciudad de Jericó y el 7º día le dio 7 vueltas, ¿no? Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Se caerán los muros de Jericó. Para eso utilizaron ahí la trompeta, que es el shofar, ¿okay? Y un sonido prolongado, que es el yobel, ¿okay? Con el querén, que es el artefacto, que es el cuerno, el querén. Mira, te lo digo ya. El cuerno significa rey, poder, victoria, libertad. Eso es lo que significa el cuerno. Hay mucha gente que ha sido indoctrinada por el padre de mentira, que habita en las regiones celestes y que todo lo que es santo, todo lo que es bueno, lo tergiversa y lo llama malo. ¿Ok? Mucha gente que cree que el cuerno es algo malo. Bíblicamente hablando, el cuerno es algo bueno. ¿Okay? Dios lo usó y mandó pedir cuernos en los altares, que te lo voy a explicar, que ese es el misterio de acá, de todo el video. ¿Okay? Primero te voy a poner la fundación de qué es el cuerno, cómo se utiliza, para qué sirve, y de ahí vamos a ver ese misterio escondido y que Dios te va a revelar por qué mandó pedir cuernos en sus altares. ¿Okay? Así que el cuerno es algo bueno y significa rey, poder, victoria, libertad. No te dejes influenciar por el padre de mentira que enseña desde las tinieblas al mundo que está ciego de entendimiento y les hace creer que el cuerno es algo malo. En Samuel, mira, y Elohim Yahweh dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a lamentar por Saúl, Samuel? ¿Ah? Después que yo ya lo he desechado para que no reines sobre Israel. Llena tu querem, llena tu cuerno de aceite, y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, sí, a ese de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. ¿Ok? Llena tu querem, es decir, llena tu cuerno de aceite, porque es el aceite de la unción, ¿verdad? El aceite de la santa unción, que iba pues en este dispositivo, en este artefacto santo, que es el cuerno, específicamente para ungir al siguiente rey. Por eso es que el cuerno es poder, el cuerno es rey, el cuerno es un reinado, el cuerno es un imperio. ¿Ok? Te van a dar poder. ¿Ok? El cuerno es poder. Llena tu cuerno. Vamos a ungir a este muchacho David y lo vamos a llenar de poder, lo vamos a hacer rey, ¿ok? Lo vamos a empoderar con ese cuerno, que significa rey, poder, ¿ok? Y dijo Yahweh: es mi roca. David dice, ¿no? David dice, y dijo: Yahweh es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios,
mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación. ¿Ah? Mira, mira. Para que los que dicen que el cuerno es algo malo, David dice: Elohim Yahweh es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, el poder de mi salvación. ¿Ah? El rey, el imperio de mi salvación. Mi torre alta y fuerte, mi refugio, salvador mío, tú me salvas de la violencia, declara el rey David, allí en 2 de Samuel, capítulo 22. Para que veas, pues, que el cuerno es algo bueno. ¿Ok? Y lo vamos a ver más adelante. Acuérdate de esto, de cuando David dice que Dios es el cuerno de mi salvación. ¿Qué va a pasar? Mira, ¿qué va a pasar con el padre de Juan el Bautista? ¿Te acuerdas que Juan el Bautista le quería poner a su hijo, a Juan? No le quería poner Juan, le quería poner su nombre. Pero se le apareció el ángel, hijo. ¿Cómo se te va a ocurrir semejante cosa? No le puedes poner a este niño que van a ser a Zacarías como tú. Tienes que llamarlo Juan. Y terco el hombre, así que lo dejaron mudo, pues. Lo dejaron mudo al padre de Juan el Bautista, Zacarías. Hasta que entendió. Hasta que entendió. Y vas a ver cómo lo usa el cuerno de mi salvación. ¿Ok? El padre de Juan el Bautista. Ahora, yo te hago una pregunta, ve. ¿Por qué en los castillos medievales se subía hacia la izquierda? Tú dirás, ¿qué tiene todo esto que ver? Bueno, pues aquí David nos dice que Dios es mi escudo, el cuerno de mi salvación, mi torre alta y fuerte. ¿Ah? Dios es mi torre alta y fuerte, mi refugio. Porque cuando venía el enemigo, el rey se subía en su castillo hasta la torre más alta. Y se quedaba ahí con todos sus guardias. Entonces, cuando los enemigos querían subir a esta torre para matar al rey, tenían que subir hacia la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué no a la derecha? ¿Alguien sabe? Mira, te voy a enseñar. Como maestro me gusta enseñar. Esto era diseñado así a propósito, porque los soldados que estaban arriba tenían el ángulo para mandar un espadazo de derecha a izquierda y poder hacer más daño, porque la mayoría era diestro, pues. Cuando los soldados son diestros y quieren usar su espada, la espada va de derecha a izquierda y es la misma dirección cuando tú estás arriba. Pero si tú estás abajo y vienes subiendo, te va a caer la espada por la izquierda, pues, porque viene de la derecha. Entonces, para que tengas un buen swing de la espada, se diseñaban así los castillos. Para que los de arriba tengan la ventaja contra los de abajo. ¿Ok? Un dato ahí. Ahora, regresamos pues. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón, el siguiente rey. Y entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó: ¡Viva el Melach Shalom! ¡Viva el rey Salomón! Porque ya lo habían ungido. ¿Con qué? Con el cuerno, pues porque el cuerno te da poder, el cuerno te empodera con esa unción que venía en el aceite de parte de Dios. Por eso es que el cuerno es algo bueno, el cuerno es poder, el cuerno es rey, el cuerno es libertad, el cuerno es victoria, que lo tiene el rey. ¿Ok? Otro más. Estos son los ejemplos que yo he encontrado. Tú puedes encontrar muchos más. Pero por donde tú lo veas, siempre vas a ver lo que te estoy enseñando. ¿Ok? Allí en el libro de Daniel. Estando yo observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra, sin tocar el suelo, ¿no? En su visión que tenía Daniel. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, ahí está pues, ¿no? Poderoso, porque el cuerno te da poder, el gran cuerno se le rompió, se le acabó su poder, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Acuérdate esto, 4 vientos del cielo. Y como en el Apocalipsis 7 dice que hay 4 ángeles a las 4 esquinas de la tierra, tipifica, ¿verdad?
a las cuatro, sabemos que la Tierra no tiene esquinas, porque es una esfera, pero tipifica norte, sur, este y oeste. ¿Okay? Sobre los 4 vientos del cielo, que ya te lo voy a enseñar al final del video. Entonces, aquí Daniel nos está enseñando esa visión de la tercera bestia. ¿Okay? Tú sabes que los babilónicos fueron conquistados por los medo-persa, que es la segunda bestia. Y los medo-persas fueron conquistados por los griegos, que es este cuerno, pues. Este cuerno que Daniel ve es la tercera bestia. ¿Okay? Tenía un cuerno prominente entre los ojos. Y nos da más luz. El carnero que viste, con los 2 cuernos, representa a los reyes de Media y Persa. ¿Ok? Por eso yo te decía que la primera bestia fue el imperio babilónico. La segunda bestia fue el imperio medo-persa, que representa pues a un carnero con 2 cuernos, uno más grande que el otro. Pero el tercer bestia era un macho cabrío peludo que representa al reino de Grecia. ¿Okay? Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey Carlomagno, en este caso, ¿no? Y el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan reinos que se levantarán de su nación, pero no con poder. Eso es lo que veía Daniel. Pero acá nos enseña que el cuerno es reinado, el cuerno es poder. ¿Okay? El cuerno es rey. Eso es lo que significa. Y tú por la historia, pues tú lo puedes comprobar cuando cae el imperio griego. Después de la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., su imperio se dividió en 4 reinos que dominaron durante 300 años, que son los 4 cuernos, pues, ¿no? El reino Ptolomaico, que vendría a ser Egipto, el reino Seleucida, el reino de Pérgamo y el reino de Macedonia, ¿no? En Asia Menor, por ahí. Pero nos enseña, una vez más, que el cuerno es poder. El cuerno es rey, imperio, hegemonía, ¿no? Reinado. Y su resplandor fue como la luz. Cuernos le salían de su mano y allí estaba escondida su fortaleza, su poder. ¿Dónde? En los cuernos, pues, por el que te sigo enseñando que el cuerno es poder. Y su resplandor fue como la luz, cuernos, ¿no? En otras versiones dice rayos, ¿no? Pero en realidad la palabra original allí es querén. Querén le salían de su mano, cuernos le salían de su mano y allí estaba escondida su fortaleza, es decir, su poder. ¿Ok? Nos dice el profeta Habacuc. Te sigo enseñando. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que aventaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Nos declara el profeta Zacarías. ¿Ok? ¿Cuáles son estos 4 cuernos? Bueno, los 4 imperios que le hicieron la vida miserable pues al pueblo hebreo. ¿Cuál fue el primero? Los babilónicos, después los medo-persa, después los griegos y los romanos. Esos 4 imperios, los 4 gobernaron sobre Judá, Israel y Jerusalén. ¿Okay? Por eso en la visión que tiene Zacarías dice que alcé mis ojos y miré aquí 4 cuernos. Un cuerno para Babilonia, un cuerno para los medo-persa, un cuerno para el reinado de los griegos y un cuerno para el reinado de los romanos, porque el cuerno es poder, rey, reinado. ¿Okay? Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y él me respondió, son los cuernos que aventaron, que le hicieron la vida miserable a Judá, a Israel y a Jerusalén, y que no los dejaron a los hebreos vivir en su propia tierra. ¿Ok? Me mostró luego Yahweh 4 carpinteros. Mira, 4 carpinteros. Hay una orquesta de salsa que me gusta, que se llama la Orquesta Querubín. Tú lo puedes buscar ahí en el YouTube. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? ¿Y estos carpinteros para qué? Y me respondió diciendo, estos son los cuernos que aventaron y sacaron de su tierra a Judá,
tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos carpinteros han venido para hacerlos temblar a estos cuernos, para derribar los cuernos de los gentiles que alzaron el cuerno, su poder, su reinado, su hegemonía sobre la tierra de Judá, para aventarlas, sacarlas de su sitio y hacerles la vida miserables. Entonces, ¿quiénes podrían ser estos 4 carpinteros? Bueno, como te dije anteriormente, hay una orquesta, la orquesta Querubín, y tiene un tema de salsa bien bonito que dice: el hijo del carpintero. ¿Quién es el hijo del carpintero? ¿Ah? Cristo Jesús, porque su padre era carpintero. El hijo del carpintero. ¿Ah? Entonces, estos 4 carpinteros vendrían a ser pues los 4 evangelistas, pues, que con el poder, con el cuerno del evangelio, hacen temblar para derribar los cuernos, los imperios, los reinos de los gentiles que alzaron su poder sobre la tierra de Judá para sacarlos de su lugar. Así declara el profeta Zacarías. Pero te enseño que el cuerno es algo bueno, es poder de Dios. ¿Ok? Y su padre Zacarías, hablando ya de Juan el Bautista, ya en los evangelios de Lucas, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, tal como lo había sido Juan el Bautista, porque Juan el Bautista ya venía ungido desde el vientre de su madre. ¿Okay? Y profetizó diciendo: bendito sea Yahweh, Dios de Israel, porque nos ha visitado y se ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. ¿De dónde sacó y pudo hablar Zacarías? Porque acuérdate que estaba mudo, pero cuando reconoció la obra de Dios, entonces ya habló y profetizó lleno del Espíritu Santo. Y dijo: bendito sea Yahweh, Dios de Israel, porque nos ha visitado y se ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno, un poder, un rey de salvación, un imperio de salvación, hablando de Cristo Jesús, y en la casa de David, su siervo. ¿Por qué? Porque cuando tú lees Samuel, ahí David declara que Dios es mi cuerno de salvación. Dios es mi refugio, mi torre fuerte. ¿Ah? Eso es lo que es Dios, el cuerno de salvación en Cristo Jesús, porque el cuerno es algo bueno. No te dejes engañar por el padre de mentira, que te quiera hacer ver que el cuerno es algo malo. Entonces, vemos ya en el Apocalipsis la visión de Juan el Bautista. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado que tenía 7 cuernos. Hablando de Cristo Jesús, pues Cristo Jesús tiene 7 cuernos. Y no me vas a decir que el cuerno es algo malo. ¿Ok? 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios en Cristo Jesús, enviados por toda la tierra. ¿Ok? Esos 7 espíritus, mira, estos 7 espíritus, tú sabes que el padre de mentira copia todo, ¿no? Acuérdate de estos 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. Y cómo el padre de mentira, Satán, lo va a copiar. Que son enviados por toda la tierra. Entonces, nuestro Señor Jesús tiene 7 cuernos, que son 7 espíritus. ¿Y cuáles son esos 7 espíritus? Pues los que dice el profeta Isaías en el capítulo 11. ¿Ok? Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él. ¿Qué cosa reposará sobre nuestro Señor Jesucristo? Espíritu de Yahweh, 1. Espíritu de sabiduría, 2. Espíritu de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Espíritu de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y espíritu del temor de Yahweh, 7. Los 7 espíritus que estuvieron profetizados en Isaías 11 están en el Apocalipsis, en el Cordero, que es Cristo Jesús, los 7 cuernos, porque el cuerno es
poder. El Espíritu es poder, vida. ¿Ok? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, nos dice nuestro Señor Jesús. Ahora, te he enseñado que el cuerno es poder y es algo bueno. Ahora tú dirás, pero aquí en el Apocalipsis 13, cuando ya se habla del anticristo, también lo pone como cuerno. ¿Por qué? Porque el cuerno es poder, pues. ¿Ah? El cuerno es poder. No te confundas cuando vemos el caballo blanco del Apocalipsis, de uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, con el caballo blanco del final del Apocalipsis. Los dos son caballos blancos, pero uno tiene espada y el otro tiene arco. ¿Por qué son blancos los dos? Porque te quieren confundir, pues. ¿Qué? Babilonia, confusión, Babel, salid en medio de ella, pueblo mío, dice el Señor. ¿Ok? Entonces, el jinete del caballo blanco con espada, ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero el jinete con caballo blanco con arco, ese es el anticristo. ¿Ok? No te confundas. Entonces, en el Apocalipsis 13, el dragón, Satán, se paró sobre la arena del mar. Y cuando se habla mar, se está refiriendo a las naciones. ¿Ok? A menos que sea un cuerpo específico de agua, donde puedes poner una barca e irte a pescar. Cuando se habla proféticamente, ¿ok?, del mar, se habla de las naciones. Y ve que subía del mar, es decir, de las naciones, una bestia que tenía 10 cuernos. ¿Ok? 10 reyes, pues. ¿Ah? Poderes. Y 7 cabezas. Y en sus cuernos había 10 diademas. Y en sus cabezas había nombres blasfemos. Vamos a ver, pues. Los 10 cuernos. Y los 10 cuernos, es decir, los 10 querem, ¿no? Porque aquí ya está en griego, que viste son 10 reyes, pues. Por eso te enseño que el cuerno es rey. ¿Ok? Desde el principio, desde el Génesis, te vengo enseñando que el cuerno es rey, poder, autoridad, hegemonía. ¿Ok? Libertad, victoria. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia, que es el anticristo. Entonces, Juan nos enseña en el Apocalipsis que el cuerno son reyes, como te lo vengo repitiendo. Ahora, entre el Apocalipsis y el libro de Daniel, uno está en el Antiguo Testamento y el otro está en el Nuevo Testamento, respectivamente. A Daniel se le dice, sella las palabras de este libro para que nadie las entienda. ¿Ok? Daniel, esto no es para ti, Daniel. ¿Ok? Tú vas a irte a descansar, a dormir con tus padres. Esto no es para ti. Y a Juan, en el Apocalipsis, en su visión, le dice, no selles las palabras de este libro porque el tiempo está cerca. ¿Ok? Entonces, para poder entender el Apocalipsis hay que leer a Daniel. Y para poder entender a Daniel hay que leer el Apocalipsis. ¿Ok? Uno es la tapa y el otro es la contratapa. Entonces, en el libro de Daniel, capítulo 7, nos dice, después de esto, seguí mirando y en las visiones nocturnas, he aquí una cuarta bestia, porque ya había visto la primera bestia, la segunda bestia, la tercera bestia, y esta cuarta bestia, hablando del imperio romano, ¿no? Porque ya te enseñé que la primera bestia fue el imperio babilónico, el primer cuerno. La segunda bestia, los medo-persa. La tercera, los griegos. Y la cuarta, el imperio romano. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí una cuarta bestia. Terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Esta bestia era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos, ¿no? 10 cuernos, 10 reyes, 10 estados, 10 gobiernos, ¿no? ¿Será el Club de Roma, que ya está dividido en 10 regiones? Mira. Ahora, nos declara Daniel en el capítulo 7. Eso es lo que él veía.
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, y aquí presta atención. ¿Ok? Este cuerno pequeño que sale de estos 10 cuernos, ese cuerno pequeño, ese es el anticristo. ¿Ok? Porque el anticristo va a tener poder, va a tener hegemonía, va a tener victoria momentánea. Porque el cuerno, lo que te vengo enseñando es poder, victoria, reino, rey. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, un cuerno pequeño, hablando del anticristo. ¿Ok? Surgió de entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados, habían 10. Entonces saca a 3. Entonces, ¿cuántos quedan? 7. ¿Ok? ¿Cuántos espíritus tenía Cristo Jesús? 7 espíritus. Por eso yo te decía que este infeliz de Satán copia todo. Entonces, de los 10 que habían, este se va a quedar con 7, tal como lo tenía Jesús. Tal como Jesús tenía los 7 espíritus que andaban por toda la tierra, este anticristo también va a empoderar a 7 de estos cuernos, 7 de estos reyes por toda la tierra. ¿Ok? Lo copia todo. Y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí, este cuerno, el anticristo, tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. ¿Ok? Y a mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Me respondió, dándome a conocer la interpretación de las cosas. ¿Ok? Y aquí viene, pues, lo que te estoy enseñando. Estas bestias enormes, que son 4, son 4 reyes que se levantarán de la tierra. El rey de Babilonia, el rey de los medo-persas, el rey de los griegos y el rey de los romanos. ¿Okay? Pero los santos del Altísimo, el pueblo hebreo, recibirán el reino y poseerán el reino para siempre. La tierra de Israel será para los hebreos. ¿Okay? Empezando por Jerusalén, que le pertenece a los judíos, porque el rey David lo compró y lo que se compra nadie te lo puede quitar. Es inalienable. Por los siglos de los siglos. Entonces, dice Daniel, quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia del Imperio Romano, que era diferente de todas las demás y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies, y que mandaba a los creyentes al Coliseo romano que se lo comieran los leones. Ese era el Imperio Romano. Entonces Daniel le turbó todo esto y que él quería saber. Y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno pequeño, ese que había surgido, delante del cual cayeron 3 de ellos. O sea, se quedaron con 7. ¿Ok? Porque así trabaja Satán. Copia todo lo que es de Dios. Es decir, así como Jesús tenía los 7 espíritus, él también va a trabajar con sus 7 demonios en estos 7 reyes. Es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia, el anticristo, y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía, o sea, tenía victoria contra ellos. Por eso es que el cuerno es victoria, pues, contra los santos, ¿no? Por eso es que dice en el Apocalipsis, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre derramada de tus santos? ¿No? Les iba ganando, pues, al pueblo de Dios, hasta que llegó el anciano de días, ¿verdad? Y le da la victoria a Israel, que es en el Armagedón, pues, ¿no? Y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, ¿ok? El Imperio Romano, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro
se levantará después de ellos. ¿Ah? El anticristo, pues. Y él será diferente a los anteriores y subyugará a 3 de ellos. El Club de Roma ya dividió al mundo en 10 regiones. ¿Será acaso una región para cada rey? ¡Ja! Mira. Y él proferirá, hablando pues del anticristo, y él proferirá palabras contra el Altísimo, y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y les serán entregados en sus manos por un tiempo, es decir, un año de 360 días. Por tiempos, 2 años de 360 días, y por medio tiempo, de 360 días. Entonces, 1 más 2 más medio son 3 y medio, que son los 3 años y medio de la gran tribulación, pues los 1260 días que Israel va a tener que ser sustentado en el desierto. ¿Ok? Pero el tribunal, se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre en el regreso pues de nuestro Señor Jesucristo en los días del Armagedón. ¿Okay? Claro, usted es iglesia, esto no es para usted. ¿Okay? Usted no va a ver esto, usted sale antes, ¿okay? En el arrebatamiento de la iglesia. ¿Okay? Mira, ya te he enseñado que por donde tú lo veas, el cuerno, bíblicamente hablando, significa rey, supremacía, imperio, hegemonía, libertad. Pero sobre todo, significa poder. Repítelo conmigo, el cuerno es poder. Ahora, ya que sabes qué significa el cuerno, que es poder, entonces, como ya puse la fundación, recién vas a poder entender el misterio de por qué Dios manda pedir cuernos en sus altares. ¿Ok? ¿Por qué Dios manda pedir cuernos en sus altares? Vamos a estudiar cuando Dios le establece el tabernáculo, por mano de Moisés, manda pedir el altar del holocausto, que está en el atrio, y el altar del incienso, que está en el lugar santo, antes del lugar santísimo. Y allí habían cuernos, pues. ¿Ok? Y no me vas a decir que el cuerno es algo malo. En el Éxodo, cuando primeramente Dios manda a Moisés a construir el altar del holocausto, el altar del sacrificio, ¿no? Donde se quemaba pues al animal que se sacrificaba. Harás también el altar de madera de acacia, ¿ok? De la misma madera que estaba hecha el arca del pacto, ¿no? De 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura, el altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Y le harás querén. Mira lo que le dice a Moisés, y le vas a hacer querén en sus 4 esquinas. Así como los ángeles del Apocalipsis 7 están en cada una de las esquinas de la tierra deteniendo los vientos, porque son poderosos los ángeles. Bueno, ahí le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar y los revestirás de bronce. Es decir, el altar del sacrificio tenía 4 cuernos, un cuerno en cada esquina. ¿Okay? El altar del sacrificio tenía 4 cuernos, uno en cada esquina, así como lo ves. ¿Okay? Explicadito con manzanitas. Vamos a ver el otro altar, porque hay gente que a veces no sabe que habían 2 altares. ¿Okay? El altar del sacrificio, del holocausto, en el atrio, y el altar del incienso en el lugar santo. Entonces le dice, harás también, ¿por qué también? Porque ya había hecho pues el altar del holocausto. Entonces también harás un altar para quemar en él incienso, pues. De madera, de acacia, lo harás, de la misma madera. De 1 codo será su longitud y de 1 codo será su anchura. Será cuadrado y de 2 codos de alto. ¿Okay? Algo así. Sus cuernos
serán de una pieza con él. Es decir, también tenía 4 cuernos el altar del incienso. Lo revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos, y le harás una moldura de oro alrededor. Ahora, yo ya sé que te estás preguntando, ¿ok? Tú te estás preguntando por qué el Dios del universo, Elohim Yahweh, mandaría pedir querens, cuernos, en el altar del holocausto y en el altar del incienso, pues. Cada uno en sus 4 esquinas. ¿Por qué? Ya te enseñé lo que significa el cuerno. A ti el Espíritu Santo ya te reveló. Este es el misterio que el Espíritu Santo te va a revelar. Porque yo siempre le digo a Dios, hay más. Yo sé que me has revelado todo esto, pero hay más. Siempre hay más. ¿Ok? Siempre hay más para aquel que busca. En el libro del Levítico, Leví, para la tribu sacerdotal, dice: entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. ¿Ok? Cuando se hacía el sacrificio, se le quitaba la sangre a ese animal y esa sangre se ponía sobre los cuernos del altar del holocausto. ¿Ok? Y la derramarás el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Ahí nos enseña Levítico. ¿Y qué pasaba con el altar del incienso? Pues si sangre se derramaba sobre los cuernos del altar del sacrificio, ¿qué pasaba con el altar, con los cuernos del altar del incienso? Levítico 16. Y esto lo vimos pues en el misterio del macho cabrío. ¿Te acuerdas? Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante de Yahweh. ¿Cuál es el altar que está delante de Yahweh? Es el delante del arca del pacto, que es la presencia de Dios. Ese es el altar del incienso, pues. ¿Ok? Porque el altar del holocausto estaba fuera, en el atrio. Y el altar del incienso estaba en el lugar santo. A la izquierda tenías la menorá y a la derecha los panes de la propiciación. ¿Ok? Y 2 puñados de incienso aromático molido y lo llevará detrás del velo, es decir, al lugar santísimo. Tomarás el incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar del incienso que está delante de Yahweh y 2 puñados de incienso aromático molido y lo llevarás ahí al lugar santísimo que está detrás del velo. ¿Okay? Hacer la expiación, la purificación, ¿no? Una vez que hayas terminado con eso, entonces saldrá al altar que está delante de Yahweh, que es el altar del incienso, y hará expiación por él. Y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los querén, sobre los cuernos del altar, por todos los lados, sobre los 4 cuernos. Es decir, la sangre que se había sacado del sacrificio del holocausto se derramaba, se rociaba sobre los 4 cuernos del altar del holocausto. Y también se rociaba sobre los 4 cuernos del altar del incienso. Y yo sé que ya te estás preguntando, ¿por qué el creador del universo, Elohim Yahweh, mandaría rociar la sangre sobre los cuernos del altar del holocausto y del altar del incienso? ¿Por qué mandaría pedir cuernos cuando se fabricaron estos 2 artefactos, el altar del holocausto y el altar del incienso? ¿Y por qué mandaría pedir que esas sangres de esos sacrificios se derramaría sobre estos cuernos, tanto del altar del holocausto como del altar del incienso? Bueno, pues el libro de Hebreos nos da la respuesta. El escritor a los Hebreos, que yo siempre digo que no fue Pablo, probablemente a mí me
da una corazonada que fue Apolos, ¿no? Porque por ahí dice, yo planté, pero Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Para mí, que fue Apolos. Y era un tipo muy, pero muy buen educado en las cosas celestiales de Dios. Y él nos dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, porque Jesús no era levita, era de Judá, de un sacerdocio celestial, como te lo he enseñado cientos de veces en este canal. Cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, que es un sacerdocio celestial de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, ¿okay? No hecho con manos, no estamos hablando del tabernáculo de Moisés, que estuvo en el desierto, ni del primer templo de Salomón, ni del segundo templo de Salomón, ni de los lugares santísimos. Es decir, no de esta creación, nos dice el escritor a los hebreos, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros que se sacrificaban para el perdón de los pecados de Israel, sino por medio de su propia sangre, nos declara el escritor a los hebreos. Por medio de la sangre de Jesús, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, habiéndolo obtenido redención eterna. ¿Cuándo? Santo cuerno, digámoslo así. Jesús entró al lugar santísimo. Nunca Jesús entró al lugar santísimo de el tabernáculo terrenal, pero sí Jesús entró al lugar santísimo del tabernáculo celestial. Porque allá en el cielo hay un trono, hay un templo a la cual Jesús entró, y ese es el que nos declara el escritor a los hebreos. Jesús en la tierra nunca entró al lugar santísimo que había sido construido por Salomón, pero Jesús sí entra al lugar santísimo, pero en el cielo. ¿Por qué? Porque su reinado, su sacerdocio es celestial y no es terrenal. Por eso es que a Jesús nunca lo ungieron con aceite de la santa unción terrenal. A Jesús lo ungieron con la santa unción celestial que vino en forma de paloma del cielo, y esa fue su unción. ¿Ok? Y eso ya lo hemos visto muchas veces. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de esos animales sacrificados en el altar del holocausto de la becerra rociada sobre los que han sido contaminados, santifican para la purificación de la carne, porque eso es lo que hacía el sacerdote. Con esa sangre y esas cenizas las rociaba y purificaba a Israel, purificaba él mismo, a su casa, el templo, y los limpiaba delante de Dios. ¿Ok? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Mira, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Okay? Jesús nunca tuvo pecado, se hizo pecador por ti y por mí, pero él no tenía pecado en sí mismo. ¿Cuánto más? ¿Ok? ¿Cuánto más? Si él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Es decir, la sangre de Cristo Jesús purifica a ti y a mí para que podamos servir al Dios vivo. ¿Okay? Entonces, cuando el sacerdote entraba al templo, tanto al atrio como al lugar santo, y ponía la sangre sobre los cuernos, que te voy a explicar lo que significa, tú podrás entender que esa sangre rociada sobre los cuernos, que es poder de los altares, simboliza pues la sangre poderosa de Jesús que nos limpia, que nos santifica para poder servir a Elohim Yahweh. ¿Ok? Cuando el sacerdote entraba y rociaba la sangre del sacrificio sobre el altar del holocausto y sobre los cuernos del altar del incienso, sobre esos cuernos de ambos altares, eso pues simboliza que la sangre tiene poder. ¿Ok? Tiene poder para limpiarte. Entonces el escritor a los hebreos nos dice, ¿cuánto más, muchachos? ¿Cuánto más? La sangre de Cristo Jesús, que tiene poder para limpiar tu mente, tiene poder para limpiarte tu corazón, tiene poder para limpiar
tu cuerpo. ¿Cuánto más tiene la sangre de Jesús que te santifica para poder servir al Padre Elohim Yahweh? Ahora, mira, la sangre rociada sobre los cuernos del altar del sacrificio simboliza que hay querem, que hay poder cuando nos sacrificamos para servir a Dios. ¿Cuántos de ustedes se sacrifican para servir a Elohim Yahweh? ¿Ah? Esa sangre que tiene poder, que era rociada sobre el cuerno, que significa poder, simboliza sobre el altar del holocausto el sacrificio que nosotros hacemos para Dios, ¿ok? Porque ahí se sacrificaba un animal, ¿ok? Ahora, no me dirás, bueno, yo también quiero agradar a Dios y quiero sacrificar pues un becerro, un pavo, un pollo, un gato. No, ya no, pues. Ya no, porque Jesús derramó su sangre una vez y para siempre para que nosotros ya no tengamos que sacrificar animales. Él, Jesús, el Cordero de Dios, se sacrificó a nosotros una vez y para siempre, para que ya nosotros no tengamos que sacrificar animales. Por eso es que el reino de las tinieblas todavía sigue haciendo sacrificio. ¿Ok? Entonces, ese ya no es el sacrificio que Dios demanda. Porque mira, Oseas 6:6. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, dice Dios a través del profeta. Y más en el conocimiento de Dios que en el holocausto. ¿Okay? Más me deleito en conocer a Dios cada día, tú que ves este canal y que te deleitas en conocer un poquito más a través de acá de este servidor, te deleitas en el conocimiento de la palabra dulce de Elohim Yahweh. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Dios ya no quiere holocaustos, ya no quiere que derramen sangre. ¿Okay? Cristo ya derramó su sangre una vez y para siempre. Y Jesús también nos los dice. Masid. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ya no anden sacrificando bueyes, borregos, conejos y cualquiera. Dios ya no lo acepta. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando Jesús se sentaba con los recaudadores de impuestos, pues los fariseos le hacen esta pregunta. Masid y aprender lo que significa, les dice Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a ti y a mí, a los pecadores, porque yo no soy mejor que tú. ¿Ok? Mira, el libro de Hebreos, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Jesús, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Y qué santo cuerno significa esto? ¿Qué santo poder significa esto? ¿Ah? Bueno, pues, alábale, alabanza a Dios, alábale cuando la cosa va mal, alábale cuando no te salió lo que tú esperabas. Te estás sacrificando porque si tú vas por la vida y todo te sale bien, bueno, gloria a Dios por todo. Gloria a Dios por la casa nueva, por el carro nuevo, por los viajes. Gloria a Dios porque todo va viento en popa. ¿Eso no es sacrificio? Mira, ¿qué sacrificio? Sacrifícate pues y alábale cuando la cosa no te sale. ¿Ah? Cuando se enfermó el hijo, cuando perdiste un trabajo, cuando pasó un accidente, ahí alábale. ¿Okay? Eso es sacrificio cuando la cosa no va bien. Sacrifícate y alábale cuando no va bien, cuando la suegra te cayó en la casa. Ya, borren eso. Bueno, alábale cuando la cosa no va bien. ¿Ok? Eso es sacrificio. Sacrifícate cuando la cosa no va bien. Ahí alábale a Dios y dale gracias por todo lo que te pasa. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora, eso se hacía sobre el altar del sacrificio, pues. ¿Ok? Dios ya no quiere que sacrifiquemos animales, sino que nos sacrifiquemos nosotros en Cristo Jesús, fruto de alabanza que confiesen su nombre. Porque hay poder en el sacrificio. Cuando tú te sacrificas, hay poder
Por eso es que la sangre iba sobre los cuernos, que es poder. Pero también había otro altar, que es el altar del incienso, que estaba más cerca del lugar santísimo, más cerca de la presencia de Dios. ¿Ok? Acuérdate que el altar del incienso simboliza las oraciones. ¿Ok? Porque tus oraciones suben como olor grato, como el incienso, hacia arriba. ¿Ok? El libro del Apocalipsis también enseña que las oraciones de los santos están llenadas en una copa. ¿Ok? El incienso, pues. Acuérdate que en el altar del incienso también se derramaba sangre sobre esos 4 cuernos. ¿Ah? ¿Y qué significa ese derramamiento de sangre sobre los 4 cuernos también del altar del incienso? Mira, y el cuerno es poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Y esa sangre era rociada en los cuernos del altar del incienso, que son tus oraciones. ¿Y qué te dice el Espíritu Santo? Hay poder en tus oraciones. ¿Ok? Hay poder en tus oraciones. Cuando tú ves que no pasa nada, sigue orando porque Dios está trabajando. ¿Ok? No... nosotros no vamos por vista, nosotros vamos por fe. Cuando tú oras, las cosas empiezan a funcionar de alguna manera en algún sitio a través de alguien que tú no lo ves con tus ojos, pero Dios ya comenzó a obrar. Sigue orando, no caigas, ¿ok? No eches por la borda tus oraciones, porque de la misma manera que la sangre que tiene poder de Cristo se derramaba y tipifica pues la sangre del sacrificio, como Jesús se sacrificó por nosotros, era rociada sobre esos cuernos del sacrificio, el cuerno del incienso, el altar del sacrificio y el altar del incienso. De la misma manera hay poder, hay querén, hay cuernos, ¿ok? Tanto en tu sacrificio por Dios como en tus oraciones, que están más cerca de Dios, porque ese altar del incienso estaba más cerca del arca del pacto, que es la presencia de Dios. ¿Ok? Hay poder. Eso es lo que es el cuerno. Poder. Y te lo digo, en el Apocalipsis 7, después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, como los 4 cuernos que habían en los altares, tanto del holocausto como del incienso, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, estos 4 cuernos que estaban sobre los altares representan poder, y representan a estos ángeles que están de pie en los 4 extremos de la tierra, ¿ok? Que tienen cuerno, que tienen querén, que tienen poder. ¿Ok? Mira, si no has entendido este video, te lo aconsejo que vuelvas a verlo. ¿Ok? Y a mí no me sirve de nada pasarme varias horas estudiando esto y enseñártelo, y a las finales tú pierdes tu alma. ¿Ok? Mi trabajo como maestro es enseñarte estas perlitas. Ya vamos a poner nuevas perlitas en los siguientes videos. Te voy a regalar varias perlitas de crecimiento espiritual. ¿Ok? Así que si tú nunca has aceptado a Cristo Jesús, yo quiero que hagas esta oración. Abba, Elohim Yahweh, creo en ti y que tú me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús el Mesías, Yahushua HaMashiach. ¿Ok? Mira, ahora es tu turno. Me das un like, un share y un subscribe. Y nos vemos en el siguiente estudio bíblico. Shabbat, Shalom. Y como decía el rey David, ¡Selah!